Un cordial saludo a toda la distinguida gente que vea este video. Antes de subir el video de Jack el Destripador, pensé en subir esta pequeña introducción al tema. Considero que antes de las biografías se debe tener claro el concepto sobre lo que es un asesino en serie. El término de asesino en serie fue definido por Robert K. Ressler, exmilitar y agente del FBI, en la década de los 60. Antes de eso se les denominaba asesinos de extraños o asesinos múltiples. Dicho agente creó el término para clasificar los crímenes cometidos por un mismo individuo con patrones semejantes. Ahora, un asesino en serie es aquel que mata a 3 o más personas, mediando entre los crímenes un lapso determinado, durante el cual el criminal no mata, aunque sí recuerda frecuentemente los asesinatos. Este lapso generalmente es de algunos días, aunque a medida que el asesino comete más crímenes, es frecuente que los lapsos se acorten. Algunos investigadores afirman que inclusive con una sola víctima puede detectarse a un asesino en serie potencial, basados en la intencionalidad. Se considera que, al detener al criminal, se trunca la secuencia homicida. Las causas de origen de un asesino en serie son multifactoriales. Se ha observado que la mayoría de ellos han sufrido golpes en la cabeza, episodios de violencia o abuso sexual en su infancia. Cuando son niños, frecuentemente padecen enuresis, y además maltratan, torturan y matan animales más grandes que los insectos, en los que se pueda apreciar el dolor y sufrimiento al ser torturados. Como aves, roedores, gatos o perros. También suelen mutilar muñecas, presentar tendencias pirómanas, y practicar juegos que concluyen con un supuesto asesinato o una muerte actuada. Gustan de desafiar lo establecido, presentan conductas audaces y delinquen con facilidad. No respetan las leyes ni las jerarquías, aunque a veces, por conveniencia, se apegan a ciertas reglas sociales. Son grandes fingidores, mienten con facilidad, y son mitómanos. Por lo general, presentan conductas sexuales atípicas o patológicas, es decir, parafilias. Muchos consumen y coleccionan pornografía, como libros, revistas o películas. Sus motivaciones al matar incluyen la necesidad de calmar un impulso homicida, el cumplimiento de ciertas fantasías, casi siempre de contenido sexual, el deseo de ejercer poder y dominación sobre las víctimas, perturbaciones o enfermedades mentales que provocan alucinaciones, y una profunda distorsión en la percepción de la realidad, y la satisfacción al causar dolor y muerte. Carecen de empatía y cosifican a sus víctimas, a quienes consideran objetos y no sujetos. Poseen, en cambio, la denominada empatía utilitaria, encaminada a analizar y manipular a los demás. Casi nunca se arrepienten de sus crímenes e inclusive presumen de los mismos ante los medios de información. Poseen un modus operandi, es decir, el modo de actuar, y las acciones características al cometer un crimen. Una firma o personificación, o lo que es lo mismo, el rasgo distintivo de sus crímenes, y la manera inconsciente en que se atribuyen la autoría del asesinato. Un escenario, que vendría siendo un montaje con falsas pistas y alteración de la escena del crimen, para despistar a los investigadores. A las incongruencias detectadas en una escena del crimen se les denomina banderas rojas. Esta clase de homicidas utilizan su ingenio para atraer a sus víctimas o desarrollan sofisticados métodos de tormento y ejecución. Se destacan por poseer una inteligencia por encima del promedio, poseen muchos recursos intelectuales y casi siempre son dueños de una fuerte personalidad. Son seductores, disfrutan al construir artefactos, habitaciones e inclusive casas completas, que acondicionan como cámaras de tortura. Disfrutan con el dolor y el miedo de sus víctimas, y van perfeccionando sus técnicas. Los asesinos en serie atraviesan por varias fases cada vez que cometen un crimen. 1. Fase áurea. El asesino se refugia en sus fantasías, que casi siempre giran alrededor de muerte, sexualidad y violencia. Su contacto con la realidad se debilita. 2. Fase de pesca. El homicida comienza a acechar a víctimas potenciales. Con frecuencia vaga por las calles, a pie o en un vehículo, seleccionando. 3. Fase de seducción. El criminal atrae a sus víctimas potenciales, se gana su confianza o provoca encuentros fortuitos con ellas. Esto le produce placer. 4. Fase de captura. El asesino ataca. En este punto, puede secuestrar a su víctima. Es también el momento en que ejerce la crueldad, viola, maltrata, amenaza, golpea, tortura, mutila, y si corresponde a su perfil, documenta sus acciones en video o fotografía. 5. Fase del asesinato.
El homicida consuma la muerte de la víctima, siempre por medios violentos. Para ello utiliza un método preferido, que varía según el perfil del asesino: a estrangular, disparar, desangrar, ahorcar, quemar, asfixiar, ahogar, golpear, envenenar. 6. Fase fetichista. El criminal elige el trofeo o recuerdo de su acto. Pueden ser las fotografías o vídeos que haya tomado, o algún objeto relacionado con la víctima. Es también el momento en el cual mutila el cadáver para guardar uno o varios trozos. Muchos aprovechan este momento para violar los cuerpos, descuartizarlos, enterrarlos o tirarlos en algún lugar. 7. Fase depresiva. Algunos investigadores equiparan esta etapa con el relajamiento postcoital. Muchos agresores tienen pensamientos suicidas. 8. Fase de meseta. El asesino se tranquiliza, recuerda sus crímenes, contempla los objetos obtenidos, reúne recortes de prensa sobre el suceso, se dedica a escribir cartas, se acerca a los sitios donde ha matado, intenta establecer contacto con familiares de sus víctimas y autoridades policíacas, e inclusive asiste a las exequias. Este período de supuesta calma dura hasta que las fantasías y la necesidad de matar retornan. Ciertas clasificaciones dividen a estos criminales en organizados y desorganizados. 1. Organizados. Tienen un coeficiente intelectual normal o alto. Llevan una vida social activa. Provienen o pertenecen a la clase social media o alta. Pueden ser casados o tener una pareja estable. Poseen un vehículo propio, en el que se trasladan para cometer los crímenes. Tienen un trabajo estable y gozan de cierta solvencia económica. Planean sus crímenes con antelación. Con frecuencia, conocen a su víctima. Portan un kit de asesinato, con los instrumentos que utilizarán para cometer el crimen, como cuerdas, linterna, armas de fuego o armas blancas, esposas, etc. Acostumbran violar y torturar antes de matar a su víctima. En algunos casos solo la torturan. Son cuidadosos. Eliminan las pruebas o tratan de no dejar indicios sobre su identidad. 2. Desorganizados. Tienen un bajo coeficiente intelectual. Llevan una vida social mediocre. Provienen o pertenecen a la clase social media baja o baja. Por lo general son solteros. No eligen el escenario del crimen y cometen los asesinatos en el sitio donde encuentran a la víctima. Improvisan sus actos. No portan armas y con frecuencia utilizan objetos que se encuentran en el lugar del crimen. No conocen a las víctimas. Se trasladan a pie o utilizan el transporte público. Y si utilizan un vehículo, es prestado, robado o se encuentra en malas condiciones. Matan a su víctima, a veces con crueldad, pero no la violan mientras vive, ni la torturan. Dejan pruebas de su identidad en el lugar, como ropa, documentos, huellas digitales, cabellos, restos de fibras, sangre, semen, saliva, orina, excremento, etc. La relación de los asesinos en serie con los restos de sus víctimas es muy simbólica. Algunos son necrófilos, es decir, mantienen contacto sexual con el cadáver o con trozos de él. Los necrófagos comen pedazos del cuerpo, a veces por varios días. En el caso de los necrómanos guardan partes como recuerdo. Los necrógrafos le toman fotografías a los restos. Unos más visitan los lugares donde han sepultado o abandonado los cadáveres, e inclusive llegan a desenterrarlos. La mayoría de los asesinos son extremadamente fetichistas, guardan trofeos o recuerdos físicos de sus crímenes, como fotografías, prendas de vestir, joyas, credenciales o inclusive miembros de las víctimas, los cuales los ayudan a revivir sus acciones, y sirven como parte de una colección, cuyo significado es claro únicamente para ellos. Otros también recortan y guardan notas aparecidas en periódicos y revistas, e inclusive graban noticiarios que informan sobre sus crímenes. El mayor porcentaje de asesinos seriales son hombres, caucásicos, de entre 20 y 60 años de edad. Hay muy pocos casos de asesinas en serie. Casi siempre matan dentro de su grupo racial, y sus víctimas tienen semejanzas entre sí, ya sea sexo, apariencia, ocupación, nacionalidad, edad, clase social, etc. También suelen limitarse a un área geográfica determinada, cerca de sus lugares de trabajo o vivienda. Pueden llevar una vida aparentemente normal, lo que se conoce como máscara de cordura. Muchas veces escriben cartas a la policía, a los medios de información masiva o a las familias de sus víctimas. Necesitan ser reconocidos, y gustan de la publicidad y la difusión que se le brinda a sus acciones.
Algunos de ellos regresan al lugar de sus crímenes o intentan colaborar con las investigaciones de sus casos. Otros acuden a los funerales o sepelios de sus víctimas. Por ahora sería todo, hasta luego, pórtense mal pero cuídense bien. Y recuerden, el asesino puede ser su vecino, mejor amigo, compañero, familiar o simplemente puede estar a su lado, así que tengan mucho cuidado.